Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Que es la primera vez que estoy dando esta charla en español. Es muy divertido. Estoy preocupado porque en Colombia tenemos un dicho, una expresión que es el que se fue, cuando alguien se levanta de una silla y otra persona coge esa silla y esta persona ya no tiene ningún puesto, decimos, el que se fue para Sevilla perdió su silla. Y ahorita estoy muy preocupado por mi silla. Vamos a hablar un poquito de detrás de escenas de FastAPI y amigos para desarrolladores y creadores. Voy a mover esto un poquito acá, con eso lo alcanzo a ver. Me muevo un poquito para atrás, yo creo que desde ahí me alcanzan a ver. Alcanzan a leer allá arriba, ¿cierto? Listo. El resto de los slides, yo corro esto un poquito más hacia la boca, con eso le pueden bajar un poquito el volumen y evitamos el feedback. El resto de los slides los voy a poner en inglés para las personas que no puedan entender español, puedan seguir el ritmo. Entonces, yo soy Sebastián Ramírez. Ya ahorita les cuento un poquito más de mí. Me pueden ver en línea como Triángulo. Creé un poco de proyectos de código libre como FastAPI, Typer, etcétera. Y ahorita un producto FastAPI Cloud. Ahorita les hablo un poquito más de todo eso. Pero primero FastAPI. Porfa, levanten la mano quienes han oído hablar de FastAPI. ¡Un montón de gente! Y ahora levanten las manos quienes han usado FastAPI. Otro montón de gente. Bueno, para los que no saben, FastAPI es un proyecto de código abierto, de open source, para hacer APIs web en Python. Eso es. No vamos a hablar ahorita de cosas como muy técnicas o de código, es más de todas las ideas que están detrás de todo eso. Pero entonces, primero para justificar un poco como por qué querrían pararme bolas a mí. Yo no sé si esa expresión existe acá y no sé si la podía decir así en voz alta, pero bueno. Les voy a hablar un poquito de FastAPI. FastAPI en ese momento, hace unos meses, llegó a 84,000 estrellitas en GitHub y entonces eso hace que sea como el framework con estrellitas de GitHub, con más estrellitas de GitHub de backend en todos los lenguajes. El siguiente es Django y el siguiente es Gin en Go y el siguiente es Laravel en PHP. Entonces los primeros dos frameworks de backend de todos los lenguajes están en Python. ¡Yay, Python! Python. No espero aplauso ahí, pero gracias. Ahorita FastAPI ya tiene 90,000 estrellitas, entonces pues ha seguido creciendo. Entonces, estrellitas, siempre es chévere. En este momento tiene 4 millones de descargas, 47,000 usuarios de la documentación al día. Es un montón de gente usando FastAPI. Eso significa que son 110 millones de descargas al mes, que viene a ser un poquito más de la cantidad de gente que hay en Alemania. O también unas 5,000 descargas desde que empecé a hablarles hace 2 minutos. Entonces, es un montón de gente usando FastAPI. Otra manera de ver cómo ha ido creciendo FastAPI son las encuestas de desarrolladores oficiales de Python. En este momento FastAPI ha ido creciendo y en este momento es el más usado según las personas que responden esa encuesta. También se puede mirar en Stack Overflow, ha ido creciendo. Entonces, FastAPI Stones. Otra forma de verlo es qué empresas usan FastAPI. Pueden que reconozcan uno que otro de los logos que están ahí. Son solo algunas de las reconocidas, pero pues obviamente hay otro montón. También por el tipo de cosas que se usan con FastAPI. Por ejemplo, puede que reconozcan esta imagen. Fue tomada con el telescopio espacial Webb. FastAPI no tuvo nada que ver con eso. FastAPI no está en el espacio, pero el telescopio en realidad toma un montón tiene un montón de sensores y captura un montón de información. Toda esa información la transmiten a la Tierra, luego la procesan y con eso generan esta imagen. Pero toda esa información científica que capturan con todos los sensores la distribuyen en la Tierra a todos los científicos del mundo usando FastAPI. Bueno, no lo tienen que leer, yo el tweet explicando eso. También lo usan, por ejemplo, en OpenAI para ChatGPT. Todas las conversaciones con ChatGPT, la generación de imágenes, todo eso es un poco de FastAPI por debajo de cuerdas. Lo usan también para simular galaxias en supercomputadores en universidades en algunos lugares del mundo. Y eso llevó a, no sé cómo decir esto, una propuesta para observar el primer cuásar, que suena a una chimba, pero no tengo ni idea qué significa. Ahorita más tarde le pregunto a Pablo, yo creo que él me puede explicar. También lo usan para controlar los aceleradores de partículas en el CERN, como el Large Hadron Collider. No es como que FastAPI está conectado a las partículas que se están acelerando o algo así. Es una API que controla los aparaticos, que controlan los motores que generan la cosa electromagnética. Pero el caso es que pues, se usa para controlar eso. Entonces, FastAPI.
Ahorita ya, eso es como para justificar un poco por qué querrían parar bolas de que estoy diciendo. Ahorita les voy a contar un poquito como de mi mini historia, como que puedas de pronto servir como el contexto y de background. Entonces, yo soy de Colombia, yo creo que ya se dieron cuenta por el acento y porque digo gracias y no gracias, pero les prometo que lo sé escribir bien. Entonces, pues sí, tengo el ascolento acento colombiano. En este momento vivo en Alemania, entonces es el mismo acento colombiano, pero con currywurst. Un poquito de mi background académico y como mi historial académico. Ese es mi último diploma. No se confundan por el diploma escrito en letras góticas. Esto es de preescolar. Entonces yo soy más o menos un kindergarten dropout o algo así. Yo fui homeschooler toda la vida, estudié en la casa, no fui como al colegio, universidad, todo eso. Después me metí en computadores y aprender cosas de computadores. Después de eso hacer edición de video, producción de música, diseño gráfico, desarrollo web y un poco de cosas y sistemas para el negocio chiquito de mis papás, que ellos no necesitaban, que luego va a ser relevante de alguna forma. Pero el caso es que yo estaba tratando de ser este señor, tratando de hacer todo al tiempo. Este soy yo, tratando de montar alguna cosa para mis papás, de nuevo tratando de ser este señor. Luego de eso acabé estudiando un montón de cursos en línea, aprendiendo un montón de cosas de computadores más sofisticadas y eso me llevó a trabajar con equipos en un montón de lugares del mundo, a todos enseñándoles a decir groserías y frases en español y jerga colombiana. Luego con eso tuve el chance de trabajar en construir aplicaciones y construirlas, construir una aplicación, iterar y construir, en muchas veces era casi que construir el mismo tipo de aplicación pero desde cero. Entonces eso me permitió ver un montón de los patrones y de las cosas que agregaban un montón de complejidad a cómo se crean todos los sistemas y tratar de reducir toda esa complejidad para hacer que fueran las cosas un poco más simples de construir. Siempre con el énfasis en resolver algún problema. Algún problema que fuera para mí específicamente trabajando, o algún problema para mi equipo, o algún problema para el producto que estábamos tratando de hacer, o para todo, siempre era tratando un enfoque en resolver un problema. Y ese enfoque en resolver un problema fue lo que resultó en los proyectos de código libre. Todo con ese espíritu de resolver un problema. Si miran FastAPI por debajo, ¿recuerdas el código? Es un montón de cinta pegante gris. Pero el punto es resolver un problema. Y este es como el primer tip, tal vez como medio controversial de pronto, es que a veces pienso como que hay mucho enfoque en la innovación y pienso que ese enfoque es incorrecto, o en disrumpir un mercado y cosas así. Ni siquiera sé si disrumpir es una palabra en español, pero suena sofisticado, vamos a disrumpir al mercado. Me parece que ese enfoque es el incorrecto, porque yo considero que la innovación en realidad es un efecto secundario de resolver un problema, y que la atención debería estar es en resolver un problema, y ahí es que a veces resulta la innovación, pero el punto importante y en el que uno se tiene que enfocar es en resolver un problema. Para resolver un problema, lo primero que pienso yo que hay que hacer, de nuevo, todo esto que les estoy diciendo es un montón de puntos de vista súper subjetivos míos, todo con un granito de sal. Esa expresión ni siquiera existe en español, ¿cierto? Bueno, o sí existe, bueno. Pero sí, como que tomar todo igual como con pincitas. Pero pues sí, o sea, esa es la idea, como compartirles todas las ideas al menos que he venido teniendo. Lo primero para poder resolver un problema es volverse un usuario avanzado, aprender a usar las herramientas que existen ya para poder aplicarlas a los problemas específicos. Entonces uno primero tiene algún problema técnico que quiere resolver, de ahí entonces lo ideal es que el problema sea importante para uno mismo, porque entonces así con eso uno mismo puede saber si la solución que está logrando en realidad es efectiva y resuelve el problema que uno está tratando de resolver. Luego uno puede estudiar las herramientas que están disponibles para aplicarlas al problema. Y en muchos casos no hay ni siquiera cursos o tutoriales o solamente hay manuales o la documentación. A veces es el mismo código fuente, pero pues el punto es aprender las herramientas que hay para resolver el problema. No mirar qué cursos hay disponibles o como qué cosas hay y esperar como que todo sea orientado a que lo guíen a uno a hacer las cosas, sino que muchas veces toca mirar cuál es la herramienta y cuál es la forma que se puede lograr para aprenderla, para poder aplicarla al problema. El punto importante es resolver un problema, como este señor. Bueno, si les queda algo de esta charla, es enfocarse y como tener esta idea presente de resolver un problema y usar eso para dirigirse a resolver un problema y terminar en resolver un problema. Eso es lo más importante. Si están aburridos ya se podrían ir porque ya llegamos al punto más importante. Eso es sí, el punto importante y el punto principal es ese enfoque en resolver un problema. Ahora, teniendo eso en cuenta, ya les voy a dar un montón de tips de las ideas que yo he venido teniendo, al menos para las cosas que han funcionado para las cosas que he ido haciendo.
Entonces, lo primero es construir lo que se necesita construir. Y esto también implica no construir lo que no se necesita construir. Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuándo sí se necesita o no se necesita construir algo? Lo primero es como que sea con una intención de resolver un problema. Y lo siguiente es mirar, o sea, ya tiene uno un problema que uno quiere resolver. Lo siguiente es mirar, ya se solucionó ese problema en algún lado. Muchas veces ya existe una solución. Muchas veces ya hay un proyecto de código libre que uno puede coger y aplicarlo y con eso aplicarlo para resolver el problema. A veces no existe algún proyecto, pero cuando uno está tratando de resolver un problema, muchas veces hay algún problema previo que se tiene que resolver para uno poder apoyarse encima de eso y seguir resolviendo adicional. Entonces, a veces uno dice, yo quiero resolver esto, quiero resolver teletransportación, pero es que todavía no tengo la tecnología. Entonces, bueno, toca empezar a resolver lo de que existe la tecnología. En muchos casos se puede usar un montón de herramientas que ya existen y de componentes que ya existen y reutilizarlos para poder llegar a construir algo nuevo. Y para esto pues funciona muy bien el código abierto y como los paquetes y las herramientas que ya existen para construir encima de lo que ya existe, construir cosas adicionales. Hay algunos casos en los que puede que ya exista tal vez alguna solución, pero de todas formas puede que sea como, bueno, tal vez amerita crear otra solución nueva. Y una manera de filtrar si amerita crear una solución nueva es ver que la capa de abstracción que existe actualmente es demasiado baja, es demasiado complejo. Sí, hay más o menos una solución, hay una forma de resolverlo, pero es demasiado complicado. Es como, bueno, pues sí, podría comprar todas las partes y construir un carro para poderme desplazar, pero pues tener que comprar todas las partes y armar todas las partes tal vez no es tan conveniente. Sería mejor que alguien pudiera venderme el carro entero. Entonces, si la capa de abstracción es muy baja, ese puede ser un filtro. Otro puede ser que el costo de aprender la herramienta que uno va a construir sea mucho más bajo que el costo de aprender el status quo, las cosas que ya existen. Otra manera de verlo es que la conveniencia de usar la herramienta que uno podría crear sea mucho más alta, que sea mucho más agradable, mucho más seguro, mucho más eficiente utilizar la herramienta que uno esté creando. Para estas cosas, cuando ya existe alguna solución, pero uno está pensando en filtrando por estos detalles adicionales de, bueno, tal vez amerita crear algo adicional. La idea es que tienen que mover la balanza. Deberían estar moviendo la balanza y la herramienta que uno está creando debería mover la balanza. Pero en realidad no debería mover la balanza, debería romper la balanza. Debería verse no así, sino así. Lo que uno está creando debería causar un impacto tan grande que la diferencia sea muy notoria y con eso justifica que sí efectivamente tenga sentido construir algo nuevo. El siguiente tip es optimizar para los usuarios finales, para el usuario final de lo que sea que uno esté construyendo, no para el que está manteniendo la herramienta. Para lograr eso uno puede tratar de adoptar el punto de vista de ese usuario final. Diseñar primero la experiencia de usuario, diseñar cómo se va a sentir trabajar con la herramienta y construir la herramienta o construir el proyecto de código libre, el producto, lo que sea, después de tener ese diseño de cómo se siente trabajar con el sistema. Es mucho más fácil pensar en voy a construir todas estas partes y estas clases y esto se conecta así y así, antes de pensar en cómo lo va a usar esto, cómo el usuario final va a estar usando esto. Si uno arranca por pensar por el usuario final y se enfoca en el usuario final, es mucho más fácil crear algo que en realidad sea útil para ese usuario final. Por ejemplo, tips específicos. Si están creando una herramienta de Python, el autocompletado en el editor depende de los tipos, de las anotaciones de tipos. Si uno le pone los tipos a las variables dentro de las funciones, el usuario va a poder tener autocompletado ahí. Lo mismo con los errores en línea. Los errores en línea dependen de esas mismas anotaciones de tipos. Otro tip, por ejemplo, es si uno está creando una función, ponerle los parámetros explícitos que va a recibir en vez de poner quarks. No sé si han visto eso de quarks, les doy el ejemplo rápidamente. Digamos que está esta función process. Entonces aquí estamos diciéndole a Python, esta función process va a recibir cualquier parámetro con cualquier valor. Y lo que Python va a hacer es coger y meter todos esos parámetros, el nombre del parámetro que haya pasado al usuario, lo va a meter como una llave dentro del diccionario Quarks. Entonces Quarks va a ser como un diccionario. Lo va a meter como una llave o un key del diccionario. Y el valor que uno le pase lo va a meter como valores del diccionario. Entonces ya luego uno dentro del código puede coger este Quarks, que va a ser un diccionario efectivamente, y decirle, tráigame el nombre. Y por defecto, si no hay ningún nombre, entonces pues va a ser world. Entonces este mecanismo es súper poderoso, súper dinámico y súper fastidioso de usar para el usuario final. Porque cuando el usuario final va a intentar usar esta función, le pregunta al editor, hey, ¿qué parámetros tengo acá? Y el editor le va a decir, quarks. Y luego ahí después de quarks le decimos, ni idea.
O le dice uno, autocompletado, ¿qué parámetros puedo poner acá? Y le va a decir quarks. Es como, y pues esa experiencia de usuario no es tan agradable. Es como, no sé si han oído el dicho que si hace quarks como un pato, entonces es un pato. Entonces, no sé, esto es un patork. No es una muy buena experiencia de usuario. En vez de eso, si uno declara los parámetros específicos que va a recibir la función, declara el tipo, que entonces el parámetro es name, el tipo es string y por defecto va a tener un valor de world. Cuando el usuario final esté tratando de usar esa función, le pregunta al editor, hey, ¿qué es lo que puedo pasar acá? Y el editor le va a decir, ah, sí, claro, hay un parámetro que se llama name, que tiene por el tipo es string y por defecto es world. Y uno dice, ah, listo, gracias. Autocompléteme cuál es el siguiente parámetro que puedo poner. Por supuesto, el siguiente parámetro es name, porque es lo único que hay. Y le puede ayudar a uno a trabajar, le puede ayudar al usuario final a trabajar mejor con esta herramienta. Es como el ejemplo así súper específico, pues, en términos de código, de esto de enfocarse primero en el usuario final, más que en la persona que está manteniendo el código. Si el usuario final necesita clavar un clavo, es mejor darle un martillo y no una llave muy sofisticada. Los estándares también pueden ayudar. Y digamos que la carita de este muñequito está demasiado feliz para estar leyendo un estándar, porque a veces leerlos puede ser bien aburrido, pero pueden producir interoperabilidad gratis, facilitar que haya muchas cosas que se conecten entre sí porque todas están siguiendo ese mismo estándar. Sin embargo, hay que estar pendiente de que hay estándares que no se usan y que están muy formalizados y muy específicos y suenan muy sofisticados y nadie los está usando realmente. También hay otras herramientas que se vuelven como tan consistentes y tan comunes que se usan para ciertas cosas, así no estén como documentadas en un estándar muy formal, pero se usan en todos lados, entonces acaban volviéndose un estándar de facto, como un estándar que simplemente está usado porque pues que no es un estándar definido, pero está usado como si fuera un estándar simplemente por el acuerdo común de todos los usuarios. El siguiente tip, agarrar a un novato y capturarlo. Si ven algún novato que sea inteligente y que esté dispuesto a ayudar, tírenle una pokebola y agárrenlo, porque pueden ayudar un montón. Tienen ojos frescos, no conocen el proyecto. Uno acaba aprendiéndose el proyecto de memoria por dentro y ya no ve nada como si fuera nuevo. Pero un usuario nuevo, y en especial si es inteligente, y está dispuesto a ayudar, puede ayudar a mostrar las cosas que no son obvias aún y puede ayudar a encontrar los vacíos de información y a encontrar también vacíos en los features del producto o del proyecto o de lo que sea que se está construyendo. Adoptar el punto de vista de un novato es súper importante a la hora de crear productos, pero es mucho más fácil cuando uno tiene un novato de verdad ahí cerca y uno lo está viendo y lo está viendo cómo está peleando contra la herramienta que uno pensó que era perfecta y en realidad tiene un montón de dificultades. El siguiente, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los problemas difíciles de Computer Science, que no sé si han oído de eso, que uno es invalidación de caché y el segundo es ponerle nombres a cosas. Los problemas más difíciles que hay. Lo primero, sobre la parte de invalidación de caché, ya vamos a ver cómo es que eso tiene algo que ver con nada. El tip es reducir la duplicación de información. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una clase para definir cómo es una base de datos. Entonces, la clase es la tabla en sí y cada uno de los atributos de la clase va a definir cada una de las columnas. Y por otro lado, tenemos otra clase que define cuáles son los datos que se están devolviendo en una API o los datos con los que se está interactuando con una API. En ambos casos estamos teniendo el mismo tipo de información. ID va a ser un integer. Y en el otro lado decimos también ID va a ser un integer. Sin embargo, no es lo mismo que duplicación de código. El código no es exactamente igual. En realidad no estamos duplicando el código, son cosas diferentes. Pero la información sí sigue siendo la misma. En ambos casos estamos diciendo hay algo que tiene este nombre y que es de este tipo para dos funciones diferentes, pero en realidad acaba siendo el mismo tipo de información. También puede aplicar para variables, para configuraciones, para archivos de configuración, para archivos de YAML, de un montón de configuraciones para poner labels y tengo que repetir en un montón de lados lo mismo que ya dijo en una sola parte. Toda esta duplicación de información acaba siendo como si fuera un caché. Porque hay alguna parte que va a ser el single source of truth, como la parte principal que está diciendo esta es la verdad absoluta de esta herramienta que estamos tocando, que es de esta componente que estamos usando. Y las otras partes que están duplicando esa información van de alguna forma a heredar esa información. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos decir que en la base de datos vamos a cambiar
este modelo, vamos a decir que ahora el ID va a ser un UUID, ya no va a ser un integer, sino que va a ser un UUID. De repente, el otro modelo con el que estamos diciendo cómo se devuelven los datos es obsoleto. Estábamos diciendo que ID era un entero, pero ahora ID tenemos que actualizarlo para que sea un UUID. Entonces, este segundo modelo está haciendo como una especie de información cacheada que ahora está obsoleta de qué es lo que estamos definiendo que son los datos que estaban en el primer lugar. Si estos dos archivos... Si estos dos archivos están en lugares separados, va a ser mucho más difícil de ver que ambos se refieren a la misma cosa. Va a ser mucho más difícil encontrar que hay dos pedazos de información que están desincronizadas. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer era actualizar el segundo modelo para decir, bueno, este ID entonces tiene que ser un UUID en vez de un entero. Para esos casos, en algunos casos, se pueden encontrar soluciones para tratar de reducir esa duplicación de información. Por ejemplo, en mi caso yo hice SQL Model, que es otra herramienta de código libre para comunicarse con las bases de datos y a la vez definir los modelos de datos para APIs y cosas por el estilo, de manera que sea solamente en un lugar en el que se está definiendo eso y no haya que estar manejando esta duplicación de información en diferentes lados. Pero hay algunos casos en los que la duplicación de información es necesaria, simplemente no hay cómo evitarla. En esos casos puede ser muy conveniente y pues normalmente lo va a hacer mantener esa duplicación de información bastante cerca la una de la otra. Porque eso va a ayudar a reducir que la información esté desincronizada. Simplemente porque visualmente uno va a poder ver como estas dos cosas deberían decir lo mismo y están diciendo algo diferente. Por ejemplo, en FastAPI, si uno está creando un path operation, está creando un path, una función que va a manejar algún request, y uno dice, bueno, tenemos slash, items, slash, y por dentro con curly braces está con los corchetes, no sé cómo se llama, está item ID. Luego también tenemos que volver a escribir el mismo texto. Entonces aquí dice item ID. Luego tenemos que repetir exactamente el mismo texto diciendo item ID dentro de los parámetros de la función. En ambos casos estamos duplicando la misma información. Pero aquí no hay de otra. No hay ninguna forma de evitar duplicar esta información porque simplemente no hay cómo juntar estas dos cosas. En ese caso, puede ser muy útil mantener la duplicación de la información cerca. En este caso están a una línea de distancia. Y cerca es físicamente cerca, están visualmente cerca, a una línea de distancia el uno del otro. Si la parte que dice, el path va a ser esto, la línea de arriba, está en un archivo, pero la parte que dice la función que lo maneja está en otro archivo diferente, va a ser mucho más difícil darse uno cuenta que lo actualiza en un lado, pero se le olvidó actualizarlo en otro porque pues, no están visualmente conectados. Si uno tiene como varias cosas que son todas equivalentes, puede comerse una y dejar una sola. El siguiente es sobrenombrar cosas. Y aquí la idea es reducir la ambigüedad. Y el punto es evitar llamar diferentes cosas con el mismo nombre. Si son diferentes, es mejor que tengan nombres diferentes. Uno puede pensar como, no, pues es más simple si todo tiene el mismo nombre, y en realidad se vuelve todo mucho más complejo porque es mucho más complejo de pensar acerca de eso, es mucho más complejo de comunicarlo. Esto también aplica para código, documentación, configuraciones, para muchas cosas. Les doy un ejemplo. Este es tal vez como de los primeros proyectos que fue medianamente útil de las cosas que construí. Era para hacer deployment de aplicaciones de Flask usando Docker. En alguna parte de la documentación tenía como, bueno, vamos a tener un directorio que va a ser un directorio llamado app. Y dentro de ese directorio va a haber otro directorio llamado app. El primero tiene algunas configuraciones, el segundo que está por dentro es un paquete de Python porque tiene ese archivito de raya al piso, init, bla, bla, bla. Son dos cosas que son diferentes, pero están muy relacionadas y las dos tienen el mismo nombre, pero son diferentes. Entonces eso causa un montón de complejidad para hablarlos. No más describírselos acá es difícil como de cuál me estoy refiriendo. Entonces luego en la documentación tuve que poner un montón de información de no tienen que leerlo, ya les voy a desmenuzar qué es lo que está diciendo acá. Pero el caso es que en una parte está diciendo hay un directorio app, que es el directorio que está a nivel superior, pero por dentro hay otro directorio app, que es el paquete de Python. Son dos cosas diferentes, pero están las dos con el mismo nombre. Y para complicar todo aún más, la aplicación de Flask también se llama app. Entonces son tres cosas, y a las tres les puse el mismo nombre, app. Qué montón de issues, tratando de ayudar a la gente, como, pero es que no me carga el app. Y es como, ¿cuál app será? El directorio de app no existe. ¿De cuál directorio estamos hablando? ¿Será este? ¿Será no cierto? Causa un montón de complicaciones y un montón de problemas por tener estas cosas que son diferentes con el mismo nombre.
Tal vez en el caso de la aplicación de Flask y del directorio están lo suficientemente separadas para que no sea problema, pero un directorio app con otro directorio app justamente adentro es una muy mala idea. Eso lo pueden evitar. Es como aunque este chiste funciona más en inglés, pero bueno, está buscando Turkey y no sabe si quiere Turkey para hacerse un sándwich o Turkey para ir de vacaciones. No sé, tal vez el equivalente en español sería como está buscando Zaragoza y no sabe si quiere ir de vacaciones o que la novia esté contenta. No sé. Zaragoza se ganó una tabla. No esperaba un aplauso en otra parte, pero me alegra. Es cierto. No salió mal ese chiste. Ahora les voy a dar un par de tips de escribir documentación. Y yo soy fan de la documentación, entonces tengo 2 páginas de tips de documentación. Lo primero es explicar lo que se necesita. Entonces uno explica lo que sea que tiene que explicar. Después de explicar, mirar qué es lo que se necesita explicar antes de eso. Muchas veces uno empieza a explicar algo y empieza a usar conceptos que asume que el usuario ya tenía. Encontrar esos conceptos y explicarlos antes es importante. Con eso acaba uno creando una especie de grafo de conceptos, una red de conceptos, algo así que unos dependen de los otros. Entonces uno está tratando de explicar esto, pero esto en realidad también depende de esto otro, entonces esto tendría que explicarse primero. Y si esto depende de otro, esto tendría que explicarse primero. Entonces tiene uno que explicar el primer concepto que no depende de nada más primero y seguirlos explicando uno detrás del otro. Y luego explicar, con eso lograr explicar todo lo que sea que se necesita explicar. Después de escribir todo eso, puede uno releer todo lo que escribió y volver a escribirlo, tuitearlo. Uno siempre se va a dar cuenta que tiene algunos errores gramaticales, que escribió algo mal, que puede reducir algo, que lo puede escribir de una forma diferente, limpiarlo, tratar de reducirlo y hacer esto, seguir haciendo esto iterativamente hasta que uno no le encuentre más errores. Es muy aburrido, es muy largo, porque pues está uno leyendo lo mismo que uno ya escribió, uno ya se lo sabe, pero es súper importante porque el resultado final va a ser mucho mejor. Después de que ya uno no le está encontrando más cambios, lo siguiente es volverlo a leer otra vez, y fijarse en cuáles son los conceptos que se están duplicando, las cosas que se están duplicando en más de una vez. A mí me pasa mucho pues, cuando estoy escribiendo o cuando estoy hablando, que estoy tratando de explicar una cosa y luego doy vueltas y luego acabo volviéndola a explicar otra vez. Eso acaba siendo una pérdida de tiempo para quien está recibiendo la información, para quien está escuchando, quien la está leyendo. Entonces, tratar de buscar estas partes en las que se está duplicando la información y condensarlas en una sola, buscar cuáles son las mejores componentes de cada uno de los 2 pedazos y poner las 2 cosas juntas y reducir la cantidad de información que se está diciendo puede ayudar un montón. Porque la idea es lograr que el usuario tenga que aplicar el mínimo esfuerzo para lograr obtener el máximo valor. Entonces está uno moviendo un montón de la energía necesaria de transferir esa información y de transferir esa documentación, de transferir ese conocimiento. Está uno moviendo la energía necesaria que se involucrada en ese proceso hacia uno y uno lidiar un montón más con el esfuerzo de generar esa información y de transferirla que para el usuario. El usuario tenga que hacer mucho menos esfuerzo, uno hacer mucho más esfuerzo para que sea mucho más fácil para el usuario. La siguiente tanda de tips, no tienen que leer nada de la derecha, solamente para mostrarles ejemplos ahorita en un segundito. Uno puede usar el espacio entre el texto, o usar gráficas, o usar emojis, o usar notas. Por ejemplo, les puedo mostrar acá. ¡Auch! Estamos bien, no dañé nada. Me van a regañar más tarde. Dañé el micrófono. Vengan un segundito para poderles mostrar con el láser. Por ejemplo, todo este pedazo podría haber sido un mismo gran bloque de texto, pero separarlo, ponerle este espacio aquí entre estos 2 párrafos, hace que el cerebro sepa como que hay un descansito. Es como, bueno, si logro terminar este pedazo del texto, me puedo tomar un sorbito de café y ya puedo seguir leyendo el siguiente. Este pedazo de este tip, todo esto podría haber sido parte del mismo texto, pero al ponerlo en un tip es como, bueno, esto puede ser como una información que pueda ser especialmente interesante o extra, y para el cerebro funciona como si fuera una galletita. Entonces es como, si sigo leyendo y llego hasta este punto, me gano esta galletita y ya con eso puedo seguir leyendo. Y pues como que puede uno saber cómo, puede uno tener la idea de puedo leer este pedacito, con eso puedo tomar un sorbito de café, luego con esto sigo a esta galletita cerebral, puedo tomarme otro sorbito de café. También funciona como un checkpoint, porque uno sabe como no sé cómo se dice checkpoint en español.
Bueno, sí, como un punto clave al que uno puede mirar a otro lado, tomarse el sorbito de café, volver a mirar otra vez el computador y sabe uno que iba exactamente acá y continuar desde ahí. También podría hacer todo un gran texto largo, pero pues entonces acaba siendo como un gran ladrillo para comérselo entero sin cafecito. Es mejor leer con cafecito. También es importante tener consistencia en los términos y en los conceptos que se están usando. Por ejemplo, acá en algún punto estoy diciendo, esto se llama un table model, un modelo de tabla. Si luego después en la documentación empezara a decir, esto es un modelo de SQL para referirme a la misma cosa, el usuario final podría quedar confundido de, ¿son diferentes o no? ¿Es lo mismo de qué estamos hablando? Entonces, mantener esa consistencia es importante. También el estilo de los términos y de los conceptos es importante mantenerlo consistente. Por ejemplo, aquí estoy diciendo SQL Model, esto se refiere a una clase, o Giro, esto se refiere a una clase. Entonces tiene formato de texto para que el usuario sepa como, me están hablando de algo que es un término de algo específico que en este caso se refiere a algo de código. No es que me está hablando de que esta persona que está escribiendo tiene un héroe, me está hablando de un ejemplo de código. Entonces el estilo también del texto puede ayudar. Luego uno puede también ayudar a los usuarios avanzados. Por ejemplo, aquí hay toda una sección aquí debajo que le pueden expandir para decir como, muéstrame el archivo entero, yo quiero ver, o muéstrame las variantes del archivo, cómo se vería. Pero eso es secundario, todo lo primero tiene que ir antes. El enfoque debería ser en los usuarios nuevos porque esos son los que están teniendo la información de primerazo. Los usuarios avanzados ya se lo saben, podrían también meterse a ver las tripas de cómo es que está todo el código y descubrirlo más por ellos mismos. Pero el enfoque debería ser en ayudar a las personas que están llegando de cero a entender la herramienta. Otro truco que uso yo es, algunos lo llaman como programación orientada a documentación. Y es que escribo el ejemplo del código, cómo quiero que se vea. Escribo el ejemplo, pongo el pedazo de código de cómo quiero que se vea, cómo quiero explicarlo, luego hago toda la explicación. Y muchas veces veo que hacer la explicación se vuelve complicado y es difícil de explicar. Si algo es difícil de explicar y es difícil de comunicar, va a ser difícil pensar acerca de eso y va a ser difícil interactuar con equipos acerca de eso y va a hacer que sea menos eficiente y menos productivo utilizar esa herramienta. Si es más fácil de explicar, significa que es más fácil de pensar acerca de eso. Entonces, escribo el ejemplo, luego escribo la documentación. Si veo que no funciona, entonces pues lo ajusto para que sea más fácil de explicar. Y después de eso es que voy y hago la implementación. Entonces, escribo todo como quiero que se vea al final, pero todavía no funciona, nada está funcionando todavía. Pero es como, este es el ideal de lo que quiero que la persona que está, el usuario final, pueda entender cómo utilizar la herramienta y luego hago todo el esfuerzo para hacer la herramienta funcionar de acuerdo a ese diseño inicial. Muchas veces descubro como que en realidad no era posible hacer lo que estaba intentando, entonces toca ajustarlo por aquí y por allá, pero tener ese enfoque de cuál es la experiencia del usuario final, la experiencia del desarrollador final o del usuario final si uno está construyendo algún producto de algún tipo, es súper importante. Otro truco que hago específicamente para hacer herramientas de código es que los ejemplos de código de la documentación de las herramientas que he hecho, todos en realidad son archivos de código tal cual que están inyectados dentro de la documentación y esos archivos están testeados en Continuous Integration, integración continua. Entonces, hay tests que se están encargando de asegurarse que los ejemplos de la documentación todos están funcionando. Si alguien copia y pega un ejemplo de la documentación, eso siempre va a funcionar. La idea es utilizar las herramientas que se tienen a mano para poder entregar la comunicación de la forma más fácil, más agradable y más eficientemente posible. Siguiente tipo. Yo digo que la abstracción prematura es peligrosa. Tal vez hayan oído hablar de la optimización prematura, que es cuando se trata de hacer que algo sea como muy eficiente, muy rápido y todavía ni siquiera se sabe si ese pedazo se va a usar. Puede que el código nunca llegue hasta ahí o casi no llegue hasta ahí y gaste un montón de esfuerzo en optimizar un pedacito. Y eso agrega un montón de complejidad que luego toca seguir manteniendo. Esa es la optimización prematura y es más o menos conocida. Yo digo que la abstracción prematura puede ser incluso más peligrosa. No sé si les haya tocado alguna vez ver. Bueno, la idea es tratar de reducir esos constraints, esas limitaciones y esas capas de abstracción de cosas que hay que estar teniendo en cuenta para poder lograr algún objetivo. No sé si les haya tocado ver como que tiene uno que crear una clase y dentro de esa clase tiene que llamar el método de otra clase y de pronto toda esa lógica podría haber sido una función, simplemente una función. Pero empieza uno a darle vueltas y a crear un montón de abstracción y de complejidad que en realidad tal vez no era necesaria. Y es más difícil de detectar porque se ve muy ingenieril. Es como, qué sofisticado, tenemos una clase para esta otra clase con este método, con tales y tales. Y en realidad se podía haber hecho mucho más simple.
muchas veces requiere más esfuerzo darle vueltas al problema para ver cómo se podría haber simplificado, porque lo primero que a uno se le ocurre es mucho más complejo. Y le da uno vueltas y le pone esfuerzo y logra hacerlo mucho más simple. Pero pues es importante lograr eso. Si hay alguna abstracción, alguna complejidad que se está metiendo, debería tener una razón específica para estar ahí. Debería ser que facilita los tests, que hace a los usuarios más felices, que hace que todo el sistema sea mucho más eficiente. Debería tener algún objetivo específico para estar ahí. Y el objetivo no debería ser, yo leí en un libro que me decían que eran las buenas prácticas poner todo este montón de complejidad. No, esa no es una razón válida. Tiene que ser algo específico, tangible, que realmente que tenga un impacto real. Y amarrado a eso, pienso que es más importante optimizar para la evolución de algún producto o de algún proyecto o del código y no para la arquitectura inicial. Es más importante ser capaz y tener la posibilidad de hacer refactors y hacer mejoras y cambios en el código que tener una arquitectura inicial que sea prístina, que sea hermosa, impecable. Es más importante poder evolucionar el código, evolucionar el producto a través del tiempo. Los tipos, las anotaciones de tipos en el código, específicamente pues en Python, ayudan un montón a este proceso. Tener anotaciones de tipos, poderlos chequear, hace que tenga uno mucho más seguridad de que el código sí está haciendo lo que tenía que hacer. Y también ayudan a las herramientas de edición de código. Cuando uno dice, quiero hacer un refactor acá, quiero renombrar esto, si uno tiene las anotaciones de tipo, el editor va a poder ir y renombrar las cosas en todos lados. Si uno no tiene las anotaciones de tipo, no va a saber en dónde están las partes que tiene que refactorizar. Lo que uno tiene que ponerle tipos es principalmente a los inputs de las funciones, a los argumentos y a los outputs, a los returns. No es poner tipos en todos lados, a todas las variables por todas las cosas. Es la entrada y la salida de las funciones y a las clases que definen la forma de los datos, como data classes o pydantic. Esos son los puntos principales en los que hay que poner tipos. Solamente son un par de pedazos. El resto, el editor mismo y las herramientas mismas de código lo van a poder inferir y van a poder saber cuál es el tipo de cada cosa en cada lado, sin uno tener que estar anotando tipos por todos lados. Pero si uno los pone en esos puntos específicos, va a tener todos los beneficios, o la mayoría de los beneficios de las anotaciones de tipos. También los tests. Si uno tiene tests que se están ejecutando, puede uno modificar el código. Los tests no son para cuando uno está implementando la cosa, ver así con el test de confirmar, sí, la implementé bien. Sí, bueno, bien, pero pues la primera vez que uno lo está implementando tiene todo fresco y está revisando todo que está funcionando y pues probablemente podría hacerlo sin los tests, pero los tests cuando brillan más es cuando va a implementar otra cosa por otro lado y eso daña todo lo anterior que había y los tests son los que detectan esas cosas que se están cambiando. Entonces tener tests le da un montón más de seguridad de poder seguir evolucionando el código, seguirlo cambiando y seguirlo mejorando. También puede uno poner un esfuerzo también para facilitar esta evolución del código, puede uno tratar de limitar los keywords, los quarks mágicos, es decir, funciones o clases o cosas que reciben alguno de estos quarks y que pueden recibir cualquier cosa y van a hacer algo mágico dependiendo del nombre del argumento. Por ejemplo, hay algunas herramientas que reciben como, vamos a poner que edad, raya baja, mayor que tales y tales. Esto en realidad no es algo que está embebido dentro de Python, es simplemente un nombre mágico que está dentro del argumento y el editor, las herramientas de chequeo de tipos, nada va a poder ayudarlo a uno para saber si es correcto o no es correcto. Tiene que ser algo que se ha hecho a medida para esa herramienta específica que está haciendo esa magia específica con los keyword arguments. Hay algunas herramientas que tienen como este patrón y también pues fueron diseñadas incluso, algunas de esas fueron diseñadas incluso antes de que existieran los tipos, no tenían una forma de prever que eso fuera a ser importante. Pero pues ahora ya podemos saber que es importante, entonces podemos tratar de evitarlo. Otra cosa que se puede evitar es los import strings. No sé si hay algunas herramientas que le piden a uno que escriba un string. No es que escriba el texto, que escriba comillas y dentro ponga algo separado por puntos para decir dónde se importa alguna cosa. El editor no tiene una forma de actualizar esto. Cuando uno hace un refactor no tiene una forma de actualizar esto automáticamente. No tiene una forma de decirle a uno que está incorrecto, que la sintaxis está incorrecta. Entonces puede causar un montón de errores de ese mismo tipo. Igual con strings mágicos. A veces tiene un string muy largo que por dentro tiene alguna sintaxis especial. Por ejemplo, SQL. El editor no tiene, o GraphQL, o alguna cosa por el estilo, el editor no tiene una forma de decirle a uno la sintaxis está incorrecta o está tratando de acceder a algo que no existe, a este atributo no existe, este dato no existe, tampoco tiene forma de darle autocompletado. Entonces ahí depende uno exclusivamente de los tests y si no hay tests, lo van a despertar a las 4 de la mañana porque los servidores están caídos en algún momento. Entonces pues puede uno tratar de evitar esas cosas que van a agregar esa complejidad extra. El siguiente tip, simple es mejor que complejo.
Y pues eso es parte del zen de Python, es parte de la idea de Python en general, que simple es mejor que complejo. Pero lograr simple es mucho más difícil que lograr complejo. En realidad es más fácil construir cosas complejas que construir cosas simples. Pero hay que poner el esfuerzo y pues construir las cosas que son simples. Requiere ponerle más trabajo, más tiempo a darle vueltas. En realidad necesitamos que esto sea tan complejo. Lo podemos hacer de alguna forma más simple. Eso requiere más esfuerzo. Estarle dando vueltas a eso requiere más esfuerzo. Pero ese es el precio de productos que sean cool. De productos y herramientas de código que sean cool. Hacer el esfuerzo porque sean más simples. Ahora les doy un par de tips para manejar proyectos que se vuelven grandes como digamos FastAPI, que creo que está medio grande. La cantidad de trabajo que hay es en estas proporciones. La cantidad de manos para hacer el trabajo casi siempre es mucho menor que la cantidad de trabajo que hay. En la mayoría de los casos, las herramientas de código libre, de todas las que estén usando, la gran mayoría son manejadas por 1 o 2 desarrolladores. Me están diciendo que tengo 10 minutos, me toca correr. Voy a empezar a hablar más rápido que Pablo. Pablo es el estándar de velocidad. La mayoría de las herramientas de código están hechas por 1 o 2 desarrolladores. Entonces, es como bueno tener eso en cuenta a la hora de interactuar con proyectos de código libre, que es un montón de gente haciendo un montón de trabajo voluntario, normalmente son un puñado de gente. La comunidad está hecha de personas específicas. Es muy fácil decir, la comunidad lo va a arreglar. La comunidad no ha solucionado esto. Cuando uno habla de la comunidad, debería estar hablando de yo lo voy a arreglar, o yo no he solucionado esto. La idea es tomar responsabilidad antes que asignarla a la comunidad. La comunidad suena como si fuera una entidad independiente, omnipotente, que se autosostiene y va a causar un montón de cosas. Y la comunidad es un montón, un puñado, un puñado normalmente, no es mucha gente, normalmente es un puñado de gente haciendo un montón de esfuerzo. Entonces, tener eso en cuenta para darle el abrazo a los voluntarios que están de verde, porque es un montón de trabajo. Igual con el código libre y con los maintainers de los proyectos que están manejando. También pueden automatizar un montón del proceso para hacer que sea mucho más fácil de trabajar con las herramientas. Siempre vale la pena automatizar más. Por ejemplo, en FastAPI, aunque tengo la oportunidad de tener un montón de gente que pues, puede ayudar con un montón de cosas, pero en muchos proyectos no hay un montón de gente que esté ayudando. Entonces, pues es bueno como tener en cuenta eso o incluso ir y ayudarlos. A veces, tips para manejar los issues. El 90% de los issues que los usuarios crean son en realidad errores de los mismos usuarios, pero si uno permite como que lo declaren como, esto es un bug, es muy fácil que vengan y digan, esto es un bug en la herramienta, aunque en realidad era un error en el usuario final. Y muchas veces no tienen suficiente información, entonces pues es bueno tener templates para las preguntas o los issues para que puedan guiar a los usuarios a rellenar toda la información necesaria para uno poderlos ayudar. Si no, se vuelve una discusión de no me funciona, ¿qué no le funciona? La aplicación, ¿qué parte de la aplicación no corre? ¿Pero qué no corre? ¿Cuál es el sistema? Cierto, es una discusión muy larga tratando de extraer esa información. Si uno pone todo el template para que llenen toda la información, es mucho más fácil ayudar. Por ejemplo, y contestar esas preguntas requiere un montón de esfuerzo, es tal vez lo que más esfuerzo tiene. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue crear todo un sistema en FastAPI para exaltar a la gente de FastAPI, a los FastAPI experts, que son la gente que está viniendo a contestar preguntas y ayudar a otros y ayudar a un montón de la gente. Por ejemplo, aquí está uno de los primeros FastAPI experts, que son de los que más ayudan a contestar un montón de preguntas y ayudar a un montón de gente. Bueno, ya es mantener de otro poco de cosas, pero pues como que ese trabajo es un montón de trabajo que se requiere debajo de escenas y que no es necesariamente visible a menos de que se haga un esfuerzo por mostrar que ese trabajo se está haciendo. Hay muchas veces gente que viene y manda un PR, lo dispara y sigue derecho. Y pues eso pasa muy fácilmente. A veces con muchos archivos, varios features dentro del mismo PR, los tests están fallando o no están cubriendo, los tests no están cubriendo el feature, o no hay un objetivo claro, o de pronto no hay algún use case, o de pronto está fuera del scope, fuera de lo que se quiere lograr con el proyecto. A veces el PR tiene conflictos con los planes futuros del proyecto. Y a veces, como dice Willie McGugan, el que hizo Rich para mostrar información bonita en la terminal, él dice que hay PRs que son como torta y hay PRs que son como mascotitas, como perritos. Los que son como torta, uno puede simplemente recibirlos, se los come, es feliz y sigue con su vida. Los que son como perritos son muy bonitos, muy saltarines y muy juguetones y uno puede querer tenerlos, pero hacen caca. ¿Tiene uno que mantenerlos toda la vida?
tiene uno que seguirlos criando, tiene que alimentarlos y tiene que recoger la caca toda la vida. Entonces, pues el punto de esto es aprender a decir no. Y pues hay que ser capaz de hacerlo de una manera amigable y diplomática y tener en cuenta que va a herirle los sentimientos a la otra persona y tratar de hacerlo de una forma que sea amable, pero hay que aprender a decir no. También a veces pasa que vienen a hacer reviews y hacen reviews del estilo o de la estructura del código o pidiendo cambios adicionales. Pues que venga gente como extra que no hace parte del proyecto y venga a pedir un montón de cosas haciendo reviews. O dicen como, ay, está solo una línea de código, ¿por qué no lo han mergeado? Pero pues nadie vino a revisar las otras 1000 líneas de código que podían ser afectadas por eso. Entonces, pues es como todo este trabajo que se necesita igual con los reviews. Lo que uno puede hacer es escribir documentación para qué es lo que se necesita revisar y explicar. Necesito que, si me van a ayudar a hacer reviews, necesito que me ayuden a revisar que sí está resolviendo algún problema, que tenga tests, que tenga documentación, cosas así. No sé si han oído este dicho, ya eso es otra cosa, que dicen, si no hay dolor, no hay ganancia, entonces, bueno, no pain, no gain. Yo lo pongo al revés, si hay ganancia, seguramente viene con algún dolor. Entre más grande es el impacto de algún proyecto, más alto es el chance de que haya gente agria y que sean más raros los haters y la gente agria y más raras las quejas, y eso es éxito. Uno puede tratar de evitar como algunos lugares oscuros que hay que están llenos de eso, como Hacker News o Reddit, o hay algunos foros que también se vuelven bien oscuros y bien pesados de manejar. Pero pues sí, o sea, tener eso en cuenta, como que eso simplemente pasa, saber que entre más crezca, considerarlo simplemente éxito. Les doy un ejemplo. Alguien escribe en Revit, me gusta FastAPI, pero odio la documentación. Si algo es una red flag para mí, es el uso de emojis en la documentación. Aparte de eso, funciona bien y me gusta que es ASCII. Esa fue la segunda línea. Y alguien vino y le preguntó, emojis en la documentación, ¿puede explicar, por favor, eso es como una red flag? Y él vino y contestó, o él o ella, no sé. Claramente es una señal de que la persona está haciendo drogas fuertes. A veces hay lugares oscuros que es mejor evitar y pues también a veces simplemente tratarlo como, bueno, pues reírse. Yo vine y conté, obviamente, claramente vine y contesté y dije, le estoy tomando un screenshot porque esto va para la PyCon de España. Mentiras, esto fue hace tiempo, pero pues sí fue como, pues esto está ya muy chistoso. Y eso es el éxito. Si uno ve que está recibiendo esos ataques así súper agrios, considerarlo como, bueno, pues tiene que ser un signo de éxito. Great success. Y para los que se están preguntando, sí tomo un montón de café, no sé si eso cuenta como drogas fuertes, pero bueno. El punto es, la atención es importante y es valiosa, y entregar la atención tiene que hacerse con cuidado. La atención que uno entrega le da importancia y valor a quien se lo entrega o a lo que se le entrega, sea positivo o sea negativo. Si uno le da más atención a lo negativo, le va a dar más importancia, va a crecer más, va a tener más importancia. Si uno está así recibiendo un montón de negatividad, es bueno acordarse que no todo se merece la energía de uno. Un poquito de cultura, de la cultura pues, de algún proyecto relacionado con esto. Es mejor no ponerse a convencer gente que es como que siente que tiene alguna importancia especial y que es cansona, porque pues si uno los convence, vienen al proyecto de uno a ser importantes y cansones en el proyecto de uno. Es mejor mantener la gente tóxica alejada. La mayoría de los casos, los más cansones y fastidiosos se caen por su propio carga y no hay necesariamente que hacer muchas cosas, pero uno tiene la responsabilidad de proteger la comunidad que uno creó. Y a veces hay que tomar acción y hay que decir, esto no está bien, esto no está permitido acá, no aceptamos este tipo de comportamiento. Sin embargo, la mayoría de la gente son buenas y en la mayoría de los casos uno puede, se me acaba el tiempo. Uno puede simplemente construir cosas y enfocarse en eso. El punto importante es enfocarse en resolver un problema. Si uno recibe buen feedback, es bueno guardarlo para los días amargos. Es que en español me pongo a hablar más todavía. ¿Cómo? Tips de sostenibilidad. Los sponsors normalmente son buena gente. Uno puede asumir que no van a venir a exigir cosas y en realidad tienden a ser las más queridos. Los sponsors chiquitos lo ponen uno contento, pero pues no alcanzan a pagar el arriendo. Y los sponsors grandes tienden a ser porque están recibiendo alguna cosa extra. Entonces acaba siendo como una transacción. Uno les está dando un badge en la documentación o les está dando consultoría o cosas por el estilo. Es bueno tener eso en cuenta y no pues, esperar que simplemente van a llegar sponsors y van a venir sponsors porque sí.
El código libre acaba, si uno piensa desde el punto de vista financiero, comercial, whatever, el código libre acaba siendo como un canal de distribución o de marketing. Y les quiero hablar un poquito del Boost Ticket Factor. La idea es la siguiente. No sé si ya no voy a hablar del Boost Factor, que es, uy, ¿qué pasa si un bus coge a esta persona? Es bueno acordarse que el código libre está hecho normalmente por una o dos personas. Ese es el caso para la mayoría de los proyectos, incluso los más grandes, y aún seguimos así. Es como estarse preocupando porque voy a atacar una rana venenosa y me voy a morir, y estar todo el día preocupado, todos los días preocupados porque voy a atacar una rana venenosa y me voy a morir, en vez de preocuparse por lavarse los dientes todos los días. Es como estar así. Nosotros tenemos ranas venenosas en Colombia, aquí no hay. No hay necesidad de preocuparse. Y en Colombia en realidad tampoco nos preocupamos porque están por allá en una esquina. Pero lavarse los dientes es importante. Uno no se preocupa todos los días necesariamente, puede que no se preocupe todos los días, pero sí debería preocuparse todos los días, debería hacerlo todos los días porque los dientes se caen. Es importante. Y con eso les quiero hablar del Boost Ticket Factor, que creo que es más importante. El Boost Ticket Factor es como lavarse los dientes. Cuando piensen en el Boost Factor, quiero que piensen en esto. Estamos montados en un bus que tiene un conductor. Ese o esa conductora tiene que recibir algo, tiene que haber algo, alguien tiene que estar pagando por los tiquetes para que sigan dando ese bus. ¿Cuál es el tiquete del bus? Los aviones tienen solamente 2 pilotos, no tienen 50 pilotos, solamente son 2, pero tienen un montón de tiquetes. Ellos siguen volando en el aire porque hay un montón de tiquetes siendo pagados, no porque hay un montón de pilotos. Tiene que haber algún valor o algún objetivo que quien está creando algo esté recibiendo para pues, que lo pueda seguir creando. Puede que sea simplemente la satisfacción. Es como, lo hago porque tengo la satisfacción de estarlo haciendo y genial. Eso puede que no alcance a durar para toda la vida. Si alcanza a durar, como, mis felicitaciones, pero no necesariamente va a funcionar siempre. Entonces es bueno tener eso en cuenta. A veces puede ser reconocimiento o cosas que se reciben extra del trabajo. A veces es tratando de vender alguna cosa adicional. Pero el punto es, cuando piensen en, ay, el Boost Factor de este proyecto, de este producto, de tal, es que es un proyecto de código libre, solamente es una persona, quiero que piensen más bien en el Boost Ticket Factor. Bueno, esto sí lo podemos pasar, lo podemos hablar rápido. Yo estoy tratando de aplicar todas estas ideas de las que les vengo hablando. La primera idea con FastAPI era lograr que sea muy fácil de crear una aplicación y que esté funcionando ya como lista para producción y que ya esté lista. Pero el problema es que eso solamente logra hasta que esté lista en el computador local de uno. Luego uno tratar de hacer deploy de eso a la nube y es como... Esto no es un chiste, es un screenshot de la página oficial del Cloud Native Landscape, es que se vuelve muy complicado. Entonces, la idea es tratar de reducir esa complejidad y para eso es que he estado montando este producto con un equipo muy cool. Aquí hay una de las personas del equipo. La idea es que uno pueda crear una aplicación y ejecutar el comando FastAPI deploy, nos encargamos del resto. El punto realmente principal de esto es que no sé si se alcanza a notar, pero es a tratar de aplicar todas esas ideas que les vengo diciendo a como alguna cosa específica. La invitación principal es a resolver un problema, que salgan con el enfoque a resolver un problema, ir a resolver un problema. Nadie se imagina que este es el final de la charla. Y es chistoso porque este chiste funciona mejor en inglés, pero es sobre España. No sé si hayan visto Monty Python, pero bueno.